este cheque por 547 millones de pesos, que es el monto que nos falta para completar los 800 millones de pesos que nos comprometimos a devolver de la prerrogativa de nuestro partido. Sabemos que ha sido un año muy difícil para la economía de nuestro país, para las finanzas públicas de nuestro gobierno, que ha tenido que tener un gasto, un desembolso extraordinario para vacunar a todo el pueblo de México. Hay más de 80 millones de mexicanos que tienen ya su vacuna, hay más de 190 millones de vacunas que se han conseguido, y Morena siempre del lado del pueblo, del lado de la gente, también atendiendo a nuestros principios de no utilizar el despilfarro de recursos en la política. Aquí estamos cumpliendo. Queremos que estos recursos se devuelvan al gobierno para que no le falte dinero para la compra de la vacuna del COVID-19 y todas y todos los mexicanos puedan ser vacunados. Estamos cumpliendo, como lo dijimos siempre, que íbamos a devolver la mitad de nuestra prerrogativa de este año. Y miren, aquí está la cuenta. El financiamiento público que tuvimos en este 2021 que termina fue de 1.636 millones de pesos. Comprometimos a devolver la mitad. En abril devolvimos 50, en mayo 50, en agosto 50, en diciembre 102 millones y hoy venimos a entregar 547 millones de pesos. Morena tenemos palabra y cumplimos a lo que nos comprometimos. Y quiero destacar que en su comparecencia en la Cámara de Diputados, el consejero presidente, de manera tramposa, hizo un reclamo que Morena no había cumplido, cuando él sabía perfectamente que teníamos programado en nuestro presupuesto de este año hacer la devolución en diciembre. Cumplimos antes de que se cierre el ejercicio presupuestal. Entonces este es simbólicamente el cheque que Morena le devuelve a la salud del pueblo de México. Mientras que algunos consejeros van a cobrar un aguinaldo de más de $500,000 de pesos porque no les gusta la austeridad, nosotros demostramos que sí se puede hacer política sin que haya despilfarros de los recursos públicos. Nosotros sí tenemos palabra, nosotros sí cumplimos y aquí le devolvemos al pueblo de México 547 millones de pesos. No vamos a aceptar que por algún tecnicismo, por algún pensamiento burocrático, ahora nos digan que no, porque en la sesión de este viernes los consejeros están tratando de evitar de que hagamos esta devolución. No hay ninguna disposición de ley que impida que Morena haga esta devolución. Pero imagínense lo cuadrado que son algunos consejeros y consejeras que están tratando de evitar que esto suceda, que un partido político devuelva recursos públicos en favor de la salud de las y los mexicanos. Es inadmisible. Exigimos que el INE acepte el cheque que hoy entregamos, que ustedes vieron, que les vamos a dar también una copia que tiene los recursos suficientes para que se le devuelva al gobierno y este a su vez lo puede utilizar
para las vacunas. Nosotros sí cumplimos y tenemos palabra. También aprovecho, miren, si más de 500,000, no me equivoqué, más de 500,000 pesos es el aguinaldo de los consejeros. También queremos hablar sobre el proceso de revocación. Hoy los gobernadores de la Cuarta Transformación han hecho un pronunciamiento en favor de la democracia participativa, mostrando su desacuerdo con esta suspensión que ha hecho el INE del proceso de revocación de mandato. En el fondo, como lo decíamos ayer, han decidido sumarse al bloque conservador, aquellos que no están de acuerdo en que el pueblo de México tenga todo el poder. Le tienen miedo a la gente porque saben que ellos no tienen ninguna posibilidad de regresar por la corrupción, por sus privilegios, por el despilfarro que tanto daño le hizo a México. Nosotros vamos a seguir impulsando que se haga realidad la democracia participativa en México, que se respeten los derechos constitucionales de las y los mexicanos. Sabemos, porque es público, que se han entregado más de 4,5 millones de firmas por la vía electrónica y de manera física. Y sabemos que vendrán muchas más firmas, de tal manera que no hay pretextos para que se opongan a este ejercicio de revocación. Y quiero advertir que es muy grave lo que ha hecho el INE, porque están yendo directamente contra los derechos establecidos en el artículo 29 constitucional. Fíjense nada más la gravedad de lo que están haciendo. Solamente los derechos, hay casos de excepción y no tienen competencia. El INE está atentando frontalmente contra los derechos establecidos en el artículo 29, ya que sin competencia para ello y sin existir, como dice la Constitución, una invasión, una perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, han decidido por sí declarar la suspensión de un derecho político, de los derechos políticos, soslayando por completo que ni siquiera en ese régimen de excepción se puede llegar a ese extremo. El artículo 29 señala claramente que no se pueden restringir ni suspender el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez y los derechos políticos. Por lo tanto, es inédito en nuestro país que por la vía administrativa se pretenda cancelar un derecho político. Esto es materia suficiente para que la Cámara de Diputados llame a juicio político a las consejeras y consejeros que han votado en contra de esta suspensión, porque se están oponiendo claramente al artículo 29 constitucional. Entonces le hacemos un llamado a nuestra fracción parlamentaria y a sus aliados a que apuren el juicio político en contra de estos consejeros y consejeras por pretender por primera vez en la historia, por la vía administrativa, suspender un derecho constitucional básico. En lugar de tener una visión garantista de los derechos humanos, de los derechos políticos, hoy han decidido encabezar al bloque conservador para tratar de detener el avance de la democracia participativa en México. Entonces, es el motivo de esta
reunión, de este encuentro, y resaltar las contradicciones del INE. Son verdaderamente una farsa. Dicen que no tienen dinero para organizar la consulta de revocación de mandato, y al mismo tiempo, sin ninguna justificación legal, sin ningún respaldo de la ley, no quieren que le devolvamos al pueblo de México 547 millones de pesos. Pero eso sí, se van a llevar su más de $500,000 de aguinaldo. Con eso quedan más que exhibidos que no son los consejeros, consejeras que necesitamos en este momento para nuestro país. Ojalá estuvieran tan comprometidos por defender la democracia participativa como defienden sus lujos, sus privilegios y su aguinaldo de $500,000 de pesos. Está hoy a sus órdenes. Tenemos dos preguntas. Iniciamos con Alonso Urrutia de La Jornada. Dos preguntas. Nos enseñó ahí la ruta que había enseñado en abril, mayo. Sí. ¿Por qué no siguieron esa ruta todos los meses? Porque es nuestra planeación financiera. No, ahora resulta que ellos nos van a decir cuándo tenemos que hacer. Y la segunda pregunta, la ruta es por la vía del, además del juicio político contra los consejeros, esta disposición se interpondrá recursos ante el tribunal. Nosotros vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Electoral, y sabemos, porque así lo anunció el presidente de la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados va a presentar una controversia constitucional, porque claramente hay una omisión por parte del INE al suspender este ejercicio democrático. Durante la sesión, el representante del Poder Legislativo medio entreabrió la puerta de que podrían analizar la posibilidad de mayores recursos. El real planteo ayer que se podrían analizar mayores recursos para el ejercicio. ¿Esto es viable? No, a ver, no puede plantearse ningún escenario de revisión de recursos cuando lo que ha hecho la autoridad es suspender un derecho político. Ahí no hay discusión, no es un tema de pesos y centavos, es un tema de defender la democracia, es un tema de defender los derechos políticos de las y los mexicanos. De ese tamaño son los consejeros que piensan que es un asunto de pesos y centavos. Eso sí, con sus pesos y centavos no se metan, con sus millones no se metan, pero sí pretenden por la vía administrativa cancelar un derecho constitucional, los derechos políticos. Esto es inédito, está prohibido expresamente en la Constitución, en el artículo 29. Por eso le pedimos a la Cámara de Diputados que inicie ya el proceso de juicio político, porque tenemos la evidencia de lo que han hecho. La gravedad de lo que han hecho debe ser sujeta a juicio político. No puede quedar ningún precedente así en nuestro país, menos ahora que estamos en vía de la consolidación de una auténtica democracia. Continuamos con Óscar Uscanga de Reforma. Buenos días. Preguntarle, comentaba hace unos momentos de 4 millones de firmas que tendrían aseguradas. ¿Consideran que estas firmas les va a alcanzar para que les den las 2.7 millones que necesitan de aquí al 25? ¿O esta decisión les da un respiro a ustedes respecto a si no llegaban las firmas necesarias en esta fecha? Y lo segundo, preguntarles, la semana que viene, es un poco fuera de este tema, la semana que viene ya se definen, tengo entendido, las encuestas para la gubernatura en el caso de Morena. ¿Cómo van en ello, presidente Mario? Bueno, creo que los del Templo Mayor están un poco despistados, porque dicen que no se van a juntar los 2.7 millones, ya van más de 4 millones y medio. Ahí lean las propias notas de Reforma. Lo que viene, serían las lo han anunciado, que plantean. no, entonces ya ahora resulta que ustedes también están calificando cuáles son válidas o cuáles no, que también ahí advertimos los absurdos del INE. Hay un promovente
que entregó más de 26,000 firmas y presenta 3, según el INE, con irregularidades y lo suspenden. Entonces, es verdaderamente absurdo que por 3 firmas, según ellos, inconsistentes, que no cumplen con los requisitos de ley, se suspende a un promovente que ha presentado más de 26,000 validadas por el INE. Entonces ya sabemos la ruta que traen, pero también sabemos, porque ayer lo anunciaron un grupo de ciudadanos, que van a traer esta semana más de 2 millones de firmas más. Es decir, los ciudadanos están cumpliendo con este ejercicio de recolectar firmas para pedir que el INE cumpla ahora con su obligación de emitir la convocatoria para por primera vez tener este ejercicio de democracia participativa en México. Es decir, se va a superar por más del doble lo que pide la ley. Y sobre las encuestas, ¿se define la semana que viene ya? Vamos a anunciarles en la semana, probablemente se defina en estos siguientes días, si no será después del 25, pero lo que sí queremos es que este año ya se den a conocer los resultados. Vamos con Javier de HTV. Sí, Mario, pues bueno, es la segunda vez que presentas esta controversia para que la acepten. ¿Qué pasa si no te la vuelven a aceptar en este escenario político en donde también pues están echando para atrás firmas por parte del INE? Bueno, no quieren recibir recursos, pero también están echando para atrás pues prácticamente 500,000 de firmas. ¿Qué escenario político se vería para el 2022 y posterior para el 2023 cuando sale Lorenzo Córdoba, que tendría que dejar su cargo ya prácticamente como partido? Las acciones de llevarlo a juicio por medio de la Cámara de Diputados, pero en general, ¿cuál es el panorama democrático para este país y esta institución? Bueno, el juicio político no tiene que esperar a que él salga. Creo que los hechos del viernes son materia suficiente para llevarlos a juicio político, porque nadie puede atentar en contra de los derechos constitucionales de las y los mexicanos, y menos por la vía administrativa, y menos por la voluntad de 6 consejeros y consejeras. Imagínate la gravedad del precedente. ¿Cuáles son los derechos constitucionales? Imagínate que cualquier otro derecho constitucional, un órgano decidiera suspenderlo por la vía administrativa. Tiene que ser sancionada esa actitud de fondo. Por eso le pedimos a la Cámara de Diputados que los lleve a juicio político. No puede quedar impune una acción como la que cometieron este viernes. ¿Por qué? Porque había muchas posibilidades, pero no la suspensión de un derecho político. Es gravísimo lo que está aquí. No tiene nada que ver. Y la última pregunta es de Gilberto Molina de Canal 11. Mario, buenas tardes. El viernes el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados también anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los consejeros que votaron por aplazar la consulta popular. La pregunta es si Morena también va a acompañar esta denuncia y de ser el caso, pues cuando se presentaría. Lo hacen como Cámara de Diputados, como partido político evidentemente no podemos interferir. Lo hace nuestra fracción parlamentaria. La controversia la presenta el presidente de la Cámara a nombre de ese órgano legislativo. Por supuesto que políticamente nosotros estamos de acuerdo. Y qué bueno que la Cámara defienda esta claudicación que ha hecho de su responsabilidad constitucional el INE. Son todas las preguntas. Bueno, muchas gracias por haber venido aquí el domingo, gracias a los diputados, para que vean que también trabajan el domingo. Muchas gracias. Eurípides, nuestro combativo representante aquí ante el INE, se vino de correr. Gracias, Cristina. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.